Buenos días, compañeros. Nosotros somos Alexandra Vázquez González y Néstor Alcántara Velarde, alumnos de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente del Centro Universitario de Los Altos. La materia que estamos cursando en este semestre se llama Investigación Clínica en el ciclo 2020B, que está impartida a cargo de la doctora Gabriela Camargo. Nosotros les vamos a presentar este artículo llamado Efectos de los antagonistas del anorreceptor alfa-1, en este caso tamsulusina, y sus efectos en la eyaculación y cualidades del semen en machos cabríos. Bueno, a manera de introducción, tenemos que la anticoncepción temporal tiene la ventaja de que permite el control de la natalidad de los animales, previniendo así el uso de la eutanasia en los casos de sobrepoblación, al mismo tiempo de que mantiene la capacidad reproductiva del macho intacta, a diferencia de la castración, que ésta elimina la carga genética del macho dominante para siempre. Ahora, continuando con la metodología de este artículo, tenemos que pues se usaron machos cabríos y por lo tanto se tuvo que someter el protocolo de investigación ante un comité de bioética, el cual el comité lo aprobó y es el comité de bioética de la Universidad de Case Start. La muestra fueron 6 machos cabríos, los cuales fueron divididos en 3 grupos. Estos 3 grupos se les administró en diferente tiempo las 3 soluciones que planteó el estudio: tamsulusina, solución salina y diluyente. Estas 3 inyecciones se administraron en diferentes semanas. Esta tabla lo ejemplifica muy bien. Al lado izquierdo tenemos los grupos de animales. Tenemos que cada grupo constaba de 2 machos cabríos. La primera semana de aplicación al grupo 3 se le aplicó la tamsulusina y a los otros 2 las soluciones de control. A la semana 2, al grupo 2 se le aplicó la tamsulusina y los otros 2 grupos fueron de control. Y en la semana 3, el grupo 1 es el que recibió el tratamiento y los otros 2 grupos fueron de control. Así, en las 3 semanas, los 3 grupos recibieron tratamiento y se da un total de 12 mediciones que tuvimos de la administración de las inyecciones. Tenemos 12 eventos. ¿Qué se midió en el estudio? Las variables que se midieron fueron los efectos fisiológicos que tuvo el fármaco en los machos cabríos, los cuales se midió con la frecuencia cardíaca, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Se midió 30 minutos antes de la aplicación del medicamento o de la solución y 30 minutos después de la aplicación de este para ver si había algunos cambios en estos parámetros fisiológicos. En los efectos en la eyaculación se tomaron 2 variables: si el macho cabrío eyaculó o si no lo hizo. Para decir que el macho cabrío tuvo una inhibición de su eyaculación, tuvo que haber pasado 2 intentos de embestidas hacia la hembra y que no se haya recogido ningún producto o ningún líquido seminal en el tubo colector de la hembra artificial. Los efectos que tuvo el medicamento en el semen fueron medidos por las variables de volumen, movilidad, porcentaje de espermatozoides vivos y porcentaje de movilidad, concentración, fosfatasa alcalina y número de espermatozoides. Estos fueron medidos con diferentes técnicas, como por ejemplo el volumen y el movimiento. El volumen fue con una pipeta. El movimiento y el porcentaje de espermatozoides se midieron mediante microscopía óptica y la fosfatasa alcalina mediante métodos químicos. Y también otra variable que se midió en el estudio fue el líbido de los machos cabríos, para ver si este se redujo o se aumentó dependiendo de la inyección que se les administró. El líbido se calificó de un rango de 0 a 5, siendo 0 en el cual el macho no tenía ningún interés y no hubo cúpula, y la evaluación fue como tal que no hubo embestida. Y así va subiendo de categoría.
a un líbido inconveniente, a uno deficiente, a un líbido estándar, que sería el normal, a un buen líbido y a un excelente líbido. Como vemos, lo que se midió fue la respuesta sexual a ver a la hembra en celo. También se midió el interés sexual y la velocidad con la cual el macho cabrío eyaculó. Esta, entre mayor nivel de líbido y de excitabilidad, el macho cabrío eyaculaba en menos tiempo. Viendo que en un desempeño inconveniente podría tardar más de 10 minutos para la eyaculación, y en una libido excelente el macho cabrío tardaba menos de un minuto en eyacular. Bueno, nuestra tabla 3 nos habla de los parámetros fisiológicos comparándolos entre cada grupo, los controles y el grupo que sí se le administró tamsulusina. A las 0 horas, es decir, antes de administrarles las sustancias, a las 3 horas después de administrárselas, a las 6 y finalmente a las 24. Y tenemos que en el grupo de tamsulusina siempre hubo un pequeño pico o un pequeño aumento en temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria a las 6 horas. Pero estos cambios no son significativos. Continuando con la tabla número 4, esta es la puntuación del líbido de los machos cabríos, también desde las 3 a las 24 horas después de las inyecciones. Tenemos que prácticamente el líbido se estuvo entre un rango de muy buen líbido y un excelente líbido, estando rondando los 4 a los 5 puntos de la tabla que ya les había mencionado en la metodología. La tabla número 5 nos muestra a los machos que presentaron una inhibición de la eyaculación dependiendo de qué solución se le administró. Tenemos que los grupos control no presentaron ninguno en ningún momento una inhibición de la eyaculación, pero a los grupos con tamsulusina, a las 3 horas después de administrarse, hubo inhibición de eyaculación en 11 del total de los 12 machos, es decir, 91.7%, a las 6 horas un 41.7% y a las 24 horas solo un macho presentó la inhibición de la eyaculación. Continuando con la calidad del semen y la fosfatasa alcalina, esta también se midió de las 3 a las 24 horas después de la inyección, y podemos ver que el número de muestras está disminuido en el de tamsulusina porque solamente un macho cabrío fue el que logró eyacular. Con esta administración todos los demás sí pudieron. Tenemos que redujo su volumen de semen, redujo la movilidad de los espermatozoides, también el movimiento en general en masa de los espermatozoides también se vio reducido. La concentración de espermatozoides por igual, el número de espermatozoides también se vio reducido en gran significancia, la vida de los espermatozoides y la fosfatasa alcalina. Prácticamente todas las variables de la cualidad del semen se vieron reducidas, y a las 24 horas ya la mayoría de los machos cabríos presentaron eyaculación y los parámetros se fueron acercando a la normalidad mientras pasaba el efecto del medicamento administrado. Bueno, a manera de discusión, este estudio nos demuestra que la administración de tamsulusina sí tiene un efecto inhibidor de manera temporal en la eyaculación en la calidad de semen en cabríos macho. Esto sin afectar la libido, el comportamiento y la fisiología normal del macho. Sin embargo, estudios anteriores a este han evidenciado un efecto de disfunción eyaculatoria en humanos como volumen de semen disminuido, por lo que no se conoce si la administración de tamsulusina sería una buena idea en humanos. Ahora pasando con la conclusión,
Esta nos dice que a través de la administración de la tamsulusina podemos controlar la población animal con una anticoncepción temporal. De esta manera evitaremos la sobrepoblación, también la eutanasia de esta sobrepoblación y por último podemos conservar el comportamiento del macho dominante preservando su carga genética para las siguientes generaciones y sin afectar su fertilidad posterior de la administración de la tamsulusina. Esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que tengan un buen día y que se haya comprendido todo de la presentación. Gracias y hasta luego.